Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. No saben, hermanos, cómo me tiemblan las piernas, hasta el cabello me tiembla. No es fácil estar aquí. Saben, es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. ¿Por qué no oramos al Señor? Padre, es el deseo y el anhelo en nuestros corazones que nuestras casas, nuestros hogares vivan una vida de adoración y servicio. Pero no es fácil, porque hay muchos factores que se oponen, que confabulan que nuestra fe pueda ser transmitida de una familia a otra familia, de una generación a otra generación. Pero aquí estamos como iglesia y queremos escuchar tu voz, oh Dios, en esta noche. Padre, háblanos, tráenos el mensaje para tu iglesia local de Pueblo Libre, para todas estas familias que tú has convocado. Háblales, oh Dios, a sus corazones. Háblanos a nuestros corazones de acuerdo a nuestra necesidad. Nos encomendamos en tus manos y oramos así, todos juntos, como iglesia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Era el año 1999, una noche de sábado. Estaba en mi cuarto. Justo ese día estaba lloviendo. Yo trataba de acomodarme en mi cama, ubicarme en un lugar donde la lluvia no me cayera, porque todo mi techo estaba con agujeros. Y mientras estaba ahí, pensaba en mis dos hermanas, no estaban en casa. Mi madre estaba trabajando, subiendo cerros, bajando cerros, vendiendo su pancito. Y lo más triste es que mi padrastro se había ido de la casa. Se había ido con otra mujer. Ese día yo no había almorzado, mis hermanas tampoco. Y ahí estaba yo en mi casa, sobre mi cama, buscando un rincón para no mojarme. Pensando en mi madre, pensando en mis dos hermanas, ¿dónde estarían? ¿Con quién andarían? Mi padrastro. Pero ese día decidí levantarme de mi cama y caminar, y caminar, y caminar. Y mientras caminaba yo le decía a Dios, Dios, si tú realmente existes, si eres poderoso, como dicen mucha gente por allí, haz posible que mi padrastro regrese a la casa. Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño. Y esta era la segunda mala experiencia de mi madre. Pero ¿saben qué? Yo no solamente le pedí a Dios esa noche que regresara a mi padrastro a la casa. Mi padrastro regresó, el milagro ocurrió. Pero yo le pedí una segunda cosa. Le dije al Señor que me diera a mí una familia. Miren, mi familia no ha venido hoy, mi esposa no está aquí ni tampoco mis hijos. Y no es porque ellos no hayan querido venir. Mi esposa me dijo, Samuel, vamos a estar contigo. Yo le dije, hija, no vengas. No quiero que me vean con lágrimas en los ojos. No
quiero que mis hijos se sientan avergonzados por las cosas que estoy contando hoy. Pero ese sábado por la noche yo le pedí a Dios que me diera una familia. Y este 1 de marzo cumplí 18 años de casado y con la misma mujer. Tengo una hija preciosa de 15 años y un hijo de 12. Dígame si Dios no existe. Dios es un Dios de milagros, claro que sí. Y es poderoso. ¿Saben? Yo quiero envejecer al lado de mi esposa Verónica. Y quiero ver a mis hijos transmitiendo la fe que yo les estoy transmitiendo ahora a ellos a sus hijos. Este es el deseo en mi corazón. Y yo estoy convencido que también es el deseo en tu corazón. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos esta noche es: ¿y cuáles son los rasgos de una familia genuina? Y permíteme en esta noche, tomando como una familia de referencia a la familia de Abraham. Así que en los minutos que nos queda, voy a extraer de todo el panorama de la vida de Abraham 3 rasgos que caracterizó a esta familia. Y un primer rasgo es: una familia genuina posee una fe genuina. Pero lógico, una familia genuina tiene que fundamentar su vida en una fe genuina y por ende en un Dios genuino. Hermanos, ¿usted está convencido que nuestro Dios es un Dios personal? ¿Un Dios moral? ¿Saben? Este Dios genuino para Abraham era el creador de los cielos y de la tierra. Génesis 14:22. Para Abraham, para Sarai, este Dios era el juez de toda la tierra. Génesis 18:25. Para Abraham y su familia, este Dios era el Dios de los imposibles. Hermanos, tal vez usted dirá, pero el pastor tal vez nos está mintiendo. No, yo oré un sábado por la noche para que mi padrastro regresara. Él regresó un lunes por la noche, después de 3 días. Vino arrepentido. Y recuerdo esa escena con mi madre abrazándose y él diciéndole: Mari, perdóname, estoy arrepentido, te amo con todo mi corazón. Llamó a mis 2 hermanas, me llamó a mí y nos abrazamos como familia. ¿Hay algo imposible para Dios? Loida, ¿hay algo imposible para Dios? Absolutamente nada. Pastor Jesús Paredes, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Dónde está el pastor Jesús Paredes? Nada, absolutamente nada. Hermanos, este Dios es el Dios de los imposibles. Abraham lo tenía claro, Sarai lo tenía claro, y todo el clan que constituía la familia extensa o extendida de Abraham. Para Abraham este Dios era misericordioso con los justos. Génesis capítulo 18, versos del 26 al 32. Un Dios genuino, creador de los cielos y de la tierra, juez de toda la tierra, Dios de los imposibles, misericordioso con los justos, de promesas o pactos. ¿Y saben qué? Él cumple sus promesas, sus pactos. ¿Y saben por qué? Porque este Dios no es hombre para que mienta. No es como tú ni como yo. ¿Saben? Este Dios es un Dios genuino.
Y un rasgo de una familia genuina es una familia que tiene una fe en un Dios genuino. No es una fe ciega, como un salto al vacío, como una muletilla, como dicen por ahí los agnósticos, los ateos, los escépticos. No, es una fe en un Dios personal, moral, que se reveló a la humanidad de manera general a través de las cosas que Dios ha creado y de manera particular o especial a través de las Escrituras. Ese es el Dios de Abraham, tu Dios y mi Dios. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos esta noche, como familia, tú y yo, es: ¿cómo concebimos a Dios en el seno familiar? ¿Como creador de los cielos y de la tierra? ¿Como juez de toda la tierra? ¿Dios de los imposibles? ¿Misericordioso con los justos? ¿De promesa o pactos? ¿Cumplidor de sus promesas? ¿De esta manera tú concibes a Dios? Y creo que la respuesta a esta pregunta la tenemos en esta noche, tú y yo. ¿Cómo concebimos a Dios en el seno familiar? Esa pregunta yo se las hice a mis hijos. Hijitos, ¿cómo conciben a Dios? Y mi hijo Lucas me dijo: papá, como el creador de todo el universo, creador de la Vía Láctea, creador del sistema planetario solar, creador de todos los planetas. Y mi hija me dijo: papá, creador de toda forma de vida en la tierra. Miren el concepto que tienen estos pequeños acerca de Dios. Bueno, no tan pequeños. ¿Saben? Una familia genuina entonces tiene una fe en un Dios genuino. Pero ¿cómo es la fe de un Dios? ¿Cómo es la fe, de una familia genuina? Permíteme rápidamente, porque el tiempo está corriendo, darte algunas características de cómo es una fe genuina en una familia genuina. En primer lugar, ¿cómo era la fe de Abraham? Vamos, haz memoria. Cuando Dios de alguna forma le dijo de que saliera de Ur de los Caldeos, que deje su tierra, su parentela, la casa de su padre. ¿Qué hizo de manera inmediata Abraham? Obedeció. Pero si tú te ubicas en el texto, te vas a dar cuenta que ocurrieron dos episodios en el seno de la familia de Tarek. Probablemente murió el hermano mayor, Harán, y eso movió el corazón del padre a salir de Ur de los Caldeos a un lugar llamado Harán. Y ahí estuvo buen tiempo. Harán, el padre, Abraham, Sarai, su mujer que era estéril, el sobrino del hijo mayor que había fallecido, Lot. Y cuando murió el padre, recién dice el libro de Génesis que Abraham salió para ir a la tierra que Dios le iba a señalar, la tierra de Canaán. Pero obedeció. Sí, hermanos, una fe genuina en un Dios genuino siempre se caracterizará por la obediencia. Sea que tú pongas resistencia y te tardes en obedecer, o sea que tú obedezcas de manera inmediata. ¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe genuina que se basa en una vida de obediencia? Pero esa vida de obediencia está respaldado o está reflejado, escuche bien, por una vida de devoción. Miren, si usted se lee toda la historia completa de Abraham, se va a dar cuenta que constantemente Abraham construía altares. Y en esos altares, ¿qué creen ustedes que Abraham hacía? Oraba al Señor, alababa al Señor, agradecía al Señor. Una vida, escúchame bien,
con una fe genuina se caracteriza por una obediencia. Y esa obediencia se refleja o se exterioriza a través de una vida de devoción. Es decir, de alabanza, de adoración, de gratitud. Altares en la vida de Abraham hubo muchos. La pregunta es, ¿cómo está tu vida de adoración como familia? Y tú dirás, pero pastor, esa pregunta, la verdad es que es difícil de responder porque mi trabajo, pues, mis hijos, mi cónyuge, mis negocios. Cuidado, hermanos, no vaya a ser que estemos construyendo altares para esos ídolos. ¿Saben? Dios nos creó a su imagen y a su semejanza para que nosotros le adoremos al Creador y no a las cosas creadas. Cuidado con ese espíritu del reduccionismo, ¿no? Que reducimos al Creador de todas las cosas cuando adoramos las cosas que Dios ha creado. Hermanos, una fe genuina se basa en una vida de obediencia y de fidelidad al Padre y se refleja a través de una vida de adoración y servicio. Y escucha esto, una fe genuina es una fe a prueba de todo. ¿Saben? Abraham había construido muchos altares, pero en una ocasión le tocó construir un altar, no para sacrificar a un animalito en holocausto, sino para sacrificar ¿a quién? A su propio hijo. Muchos altares había construido él, pero en esta ocasión se ve construyendo un altar para sacrificar a su propio hijo. Pregunto yo, ¿una fe genuina se basa o no en una continua obediencia? Claro que sí, y se caracteriza porque está hecha a prueba de todo. Y claro, Abraham fue madurando en su fe, porque cuando llegó a este punto de que Dios le pidió su único hijo, él no dudó en ningún momento. Y la pregunta entonces que tenemos que hacernos en este punto es, ¿entendemos como familia que nuestra percepción de Dios definirá nuestra fe o convicciones? ¿Qué percepción tenemos tú y yo de Dios, hermanos? La percepción de Dios, sin duda alguna, va a definir nuestra fe o nuestras convicciones. Este es el primer rasgo, entonces. Una familia genuina posee una fe genuina en un Dios genuino. El segundo rasgo es que una familia genuina no es una familia perfecta, sino mira tu familia. Yo miro mi familia y no somos perfectos, ¿no? Pastor, pero la otra vez yo conversaba con unos amigos y cuando le pregunté, ¿y ustedes tienen problemas como cónyuges en la relación con sus hijos? Y esa familia muy resuelta de boca me dijo, no, nosotros no tenemos problemas. Somos una familia ideal y perfecta. Mentira. Mentira. Hermanos, ¿por qué maquillar nuestras imperfecciones? Cuando usted hace eso, es como una casa que está muy limpia por fuera, ¿no? Pero cuando movemos la cama, los muebles, ¿qué encontramos debajo? Cabellos, pedazo de choclo comido, el hueso del perro. Así es cuando maquillamos a nuestras familias. Hermanos, una familia genuina es aquella familia que reconoce que no es perfecta, pero escucha bien, va en un camino
o en camino de perfección y madurez. Miren, en los primeros años de casado con mi esposo, usted no se imagina cómo peleábamos. Bueno, esa fue otra razón por la cual dije a mi esposa que no viniera hoy. Para que no escuche esto. Pero ¿saben que han pasado ya 19 años? Y ya nuestras broncas no son las mismas. Ahora peleamos con amor. Samuelito, ¿me puedes ayudar a limpiar los baños? Claro que sí, no hay problema. ¿Quieres que te prepare un arroz con pollito? Sí, ya yo lo voy a hacer. Y claro, he aprendido a cocinar. Para eso está el YouTube, ¿sí o no, Loida? ¿No? Ahí está nuestra hermana, se ríe porque ella ha aprendido a cocinar con el YouTube. ¿Saben? Escuche bien. Una familia genuina revela la debilidad humana, pero va en camino a la perfección. Abraham y Sarai, ¿eran perfectos? Nada. ¿Usted sabe lo que pasó en una ocasión con Abraham? Hubo una hambre y Abraham dejó la tierra de Canaán y se fue a Egipto. Y mientras caminaban, antes de llegar a Egipto, Abraham le dijo a su mujer: ¿sabes qué? Diré que eres mi hermana, porque tuvo miedo de morir en manos de los egipcios. Sarai era muy hermosa, tenía 60 años y imagínese usted la belleza que ella irradiaba. Hermanos, ocultó su relación con Sarai por temor a morir en tierras lejanas. Familia imperfecta, pero que iba camino a la perfección. Miren, otra imperfección, el conflicto entre Sarai y Agar, la sierva egipcia. ¿Esto qué revela? Que no eran perfectos. Otra, miren, la espera desespera o crisis de fe. ¿Recuerdan cuando pasaban los años? Y Sara no podía concebir y Abraham: pero Señor, tú me has prometido darme un hijo, mira, ya voy a cumplir 100 años y nada. Una familia genuina es una familia que no es perfecta, pero que va camino a la perfección. ¿Recuerdan cuando Ismael se burló de Isaac? Problema entre los hijos. Pregunto yo, ¿la familia de Abraham no se parece mucho a nuestras familias? Así que, por favor, no nos mimeticemos en parecer que somos una familia ideal o perfecta, porque realmente no lo somos. Pero en Cristo estamos en camino a la perfección. Vamos, reconozcamos nuestros errores, traigámoslo al Señor, y con la ayuda de Cristo en nuestras vidas, con la ayuda del Padre y el Espíritu Santo, maduremos, iremos perfeccionándonos para irradiar a través de tu vida y de mi vida, a través de nuestras familias, la naturaleza de Cristo, a través de la personalidad de la familia. ¿Se dan cuenta que eso es diferente? Irradiar a través de nuestras vidas, de nuestras personalidades, la naturaleza divina de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Pero ¿saben qué? En medio de la debilidad humana que caracteriza a las familias, Dios sigue obrando con poder y autoridad. Pero a pesar de sus imperfecciones, Dios estaba con la familia de Abraham, lo cual era notorio para los hombres. Miren, hay un verso que sí quiero que busquemos, 21, 22. Miren lo que dice ahí. Miren cómo los hombres de las sociedades entonces reconocían en la vida de Abraham la presencia de Dios. Génesis capítulo 21, verso 22. Miren lo que dice ahí. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe del ejército de Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto hace. ¿Se dan cuenta cómo la gente de esos días pudo reconocer en la familia de Abraham que Dios estaba con ellos? Miren otra, en Génesis capítulo 23, verso 6. Miren lo que dice ahí. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Miren ese adjetivo, príncipe, ¿no? El otro, Abimelech, dice: Dios está contigo en todo lo que haces. Hermano, pregunto yo, la gente que nos rodean,
¿pueden decir lo mismo de nuestras familias? ¿Realmente estamos manifestando la naturaleza divina de Dios a través de la personalidad propia de cada familia? Abraham, escuche bien, fue de bendición en medio de la sociedad. A pesar de sus imperfecciones, Dios estaba con la familia, lo cual era notorio para los hombres. Dios prometió bendecirlo y así lo hizo. Y en este punto tendríamos que preguntarnos, como familia, ¿somos conscientes que en Cristo somos objeto de toda bendición? Y la respuesta es sí. Pero tengo que terminar. Una familia genuina no solamente tiene una fe genuina en un Dios genuino, no solamente es imperfecta, pero que va camino a la perfección y a la madurez, irradiando la naturaleza de Cristo a través de la personalidad de la familia, sino que también una familia genuina transmite su fe de generación en generación. ¿Saben? Ese sábado por la noche cuando yo caminaba, yo le decía a Dios, Dios, yo no quiero cometer los errores que cometieron mis padres. No quiero cometer los errores de mi madre en su segunda relación con mi padrastro. Dame una familia para cuidarla y amarla. Y saben, Dios me ha dado una familia para transmitir mi fe a ellos y ellos puedan transmitir esa fe a las siguientes generaciones. ¿Saben? Abraham transmitió su fe de una generación a otra generación en su seno familiar. ¿Saben lo que hizo Abraham para que su fe no se diluya como la neblina que aparece y desaparece? ¿Saben lo que hizo Abraham? Se comprometió en buscarle pareja a su hijo y envió a uno de sus siervos a la casa de su padre, de su parentela, a Ur de los Caldeos o a la tierra de Nacor. Y ahí estaba Rebeca. ¿Recuerdan a Rebeca? Esta hermosa mujer. Y fue traída a Isaac. Isaac la tomó por esposa. Pero ¿quién se involucró en la búsqueda de una pareja para su hijo? Abraham. Una familia genuina transmite su fe de generación en generación y se involucra en la búsqueda de pareja para sus hijos que compartan su misma filosofía de vida. ¿Saben de qué nacionalidad fue la mujer de Ismael? Egipcia. ¿Por qué? Porque la madre era egipcia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se juntaron? Y quiero terminar ya para decirte en esta noche que en el seno familiar Abraham salvaguardó su fe buscando a una mujer que compartiera la misma fe que su hijo Isaac. Pero Abraham también transmitió su fe, escuche bien, a salvaguardar los lazos familiares con su sobrino. Los pastores de Abraham y de Lot se habían enfrascado en una lucha por el terreno. Pero Abraham le dijo, mira, si tú decides irte a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y Lot decidió irse a las llanuras de Sodoma y Gomorra. Y usted sabe cómo terminó Lot. ¿Saben? Se transmite la fe de una generación a otra generación cuando no estamos en pleito con nuestros seres queridos. A veces es necesario renunciar a cosas materiales con el fin de salvaguardar las relaciones interpersonales. Pero ¿cómo se matan las familias por la herencia? Cristianos que terminan en los tribunales, no es posible. Miren el ejemplo de Abraham.
Si tú decides irte a la derecha, yo me voy a la izquierda. Transmitió su fe a su sobrino Lot al evitar un conflicto mayor. Miren el nivel de esta fe. Y la pregunta que tendríamos que hacernos en este punto es: ¿cómo como padres estamos influenciando positivamente en la vida de nuestros hijos y seres queridos? Pero ¿saben qué? Lo que más me impacta de la vida de Abraham fue lo que el mismo Dios predijo que Abraham haría dentro de su seno familiar. Miren lo que dice ahí en el capítulo 18, verso 19. Mire, yo lo voy a leer, porque está hablando el Señor: sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Escucha esto, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado de él. ¿Quién está diciendo esto? El mismo Señor está diciendo que Abraham va a transmitir su fe a sus hijos, y sus hijos lo harán con sus hijos. Este es el rasgo de una familia genuina, que transmite su fe de una generación a otra generación. Por lo tanto, una influencia de nuestra fe en medio de nuestras familias, escucha bien, trascenderá en las futuras generaciones y en las familias circundantes. Hermanos, tenemos que afectar con nuestra fe a las familias circundantes. ¿Cuántas familias dentro de Pueblo Libre aún no conocen al Señor? Familias que viven en Jesús María, en San Martín de Porres, en San Juan de Lurigancho. La única manera de influenciar en esas familias circundantes es cuando nuestra fe sea una fe genuina, en un Dios genuino. Es cuando reconozcamos que no somos familias perfectas, pero que estamos en ese camino de la perfección. ¿Saben? Abraham no solamente transmitió su fe en su seno familiar, sino que también transmitió su fe en medio de la sociedad. ¿Recuerdas a Abimelech? Hizo un pacto con Abraham de respeto a la propiedad y al prójimo. Le transmitió su fe. Pero cuando tú y yo salimos por la calle, ¿cómo nos gusta pelearnos con la gente, no? Y si manejamos, y si nos pasan el carro, no les inventamos la madre, pero les decimos hijo del diablo. ¿Saben? Tenemos que ser de influencia en medio de la sociedad con nuestra fe. Y termino con esto. Dios prometió bendecir a todas las familias por medio de la fe transmitida de una generación a otra. Cristo es la promesa cumplida, porque Él es la simiente de Abraham. Y por medio de la fe en el Hijo de Dios, todas las familias son genuinas y bendecidas. En esa cruz hace 2000 años atrás, sobre el monte Gólgota, Jesús lo dejó absolutamente todo. ¿Saben? Sobre el monte Moriah, Isaac casi muere sacrificado por su padre. Iba a ser degollado y quemado vivo, pero Dios lo detuvo. Pero pasaron muchos años, y a las afueras de Jerusalén, sobre el monte Gólgota, Jesús no tuvo la misma suerte que Isaac. Fue sacrificado brutalmente por los romanos, pero bajo la soberanía de Dios. Y ese sacrificio fue por tu familia, tu familia, tu familia y mi familia. ¿Saben? Lo más precioso que yo tengo en la vida no es mi departamento ni mi auto, es mi esposa y mis hijos. Hoy día hablaba con mi padre y él me decía: hijo, cuida a tu familia, porque hoy me encuentro aquí en Atlanta solo.
solo. Ama a Verónica, me decía él. Ama a Priscila, a Lucas, jamás los abandones. Y no claudiques en tus convicciones, en tu fe. Sé de influencia a las familias circundantes. Eso me decía mi papá, que abandonó a mi hermana y a mí hace muchos años. Hoy está solo, porque decidió dejarse llevar por los placeres de esta vida. ¿Cometerás tú los mismos errores, joven, tú que te has casado recién, tus hijos están pequeños? ¿Lo vas a abandonar por los placeres de esta vida? ¡Vamos, reacciona! Nuestra fe se transmite de generación en generación. Cristo viene en cualquier momento, hermanos. Y viene por una iglesia constituida por familias que irradian a través de su vida la naturaleza misma de Jesucristo el Señor. Amemos a nuestro cónyuge como Cristo amó a la iglesia. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Iglesia del Señor, Dios está aquí y quiere a las familias de Pueblo Libre. Pero esa decisión de irradiar a Dios, a Cristo, al Padre, solo depende de ti y de mí. Afuera están las familias sin Cristo. Ya esas familias tenemos que alcanzar. Mira, si ese es tu deseo, ahí en tu lugar, ponte a cuentas con Dios. Varón, tú como cabeza de hogar, cierra ahí tus ojitos. Si le has fallado a Dios, pídele perdón. Si no has amado a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, este es el tiempo de pedir perdón y reconciliarnos con el Padre. Si has provocado a ira a tus hijos y es necesario pedirle perdón por alguna ofensa, por una palabra hiriente, cuando regreses a tu casa, hazlo. Tú eres cabeza de hogar y Dios te dio el liderazgo de tu familia. Cuida lo más preciado que Dios te ha dado. Oremos. Señor, muchas gracias. Porque después de tu salvación, después de ti, oh Dios, lo más preciado que tú nos has dado es nuestro cónyuge y nuestros hijos que extienden la familia. Padre, perdónanos si no hemos valorado a esta familia que tú nos has dado. Perdónanos. Aquí estamos como iglesia y queremos con todo nuestro corazón que esta noche podamos tomar la decisión de cuidar el núcleo familiar. El cambio empieza en el corazón de cada uno de nosotros. Oh Dios, bendice a las familias de esta preciosa iglesia local de Pueblo Libre. Que seamos de bendición. Que nuestra fe pueda verse a través de las cosas que hacemos. Y que las familias circundantes, al ver nuestra fe genuina en un Dios genuino, puedan reconocer a Dios en sus vidas y experimentar lo que nosotros estamos experimentando cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor. Tú conoces el corazón de los hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes y niños que están aquí. Honra su fe genuina. Y en medio de sus imperfecciones, perfecciónalos. Dale la madurez que ellos necesitan. Y ayúdalos a transmitir su fe de una generación a otra generación. Dentro de su seno familiar y dentro de esta cultura secularista que necesita de nosotros los cristianos. Este es el deseo de esta iglesia local, oh Dios. Honra nuestro deseo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén
y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.